Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Me escuchan allá, hermanos? Bendecido sea su nombre. Dice, hermano, su palabra. Mira qué hermoso dice su palabra en la primera carta de Juan, capítulo 3. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Muchos cristianos, hermanos, creen que porque se dicen ser cristianos, cuando venga el Señor se los va a llevar, hermano. Hay un requisito para los cristianos que se quieren ir con el Señor. Y está estrictamente relacionado con la historia de las 10 vírgenes. ¿Cuántos han oído esa historia, esa parábola? Hay una palabra clave en esa parábola. Dice que más las que estaban preparadas oyeron la voz del Señor cuando vino, se las llevó. Y las que no estaban preparadas se quedaron. Entonces, no es porque dices que eres cristiano, no es porque dices que eres hija o hijo de Dios, es porque estás preparado. Primera de Tesalonicenses 5:23, y que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean hallados irreprensibles para el día de su llegada. Entonces, lo glorioso de esta palabra, la palabra de Dios, es que nos libera de todo engaño, hermano. Nos libera de todo engaño del corazón. Y hermano, este camino, escucha, este camino es de fe. No me cansaré de decirle a la iglesia que todo cristiano que no tiene claridad total de lo que es la fe, nunca podrá ser victorioso en este camino. Porque este camino es por fe, no es por vista. O sea, no es por lo que ves, no es por lo que oyes, no es por lo que sientes, que no tenga nada de relación con las cosas de Dios. Es por las convicciones del Espíritu Santo. Amén. Entonces, en esta mañana, no sé si le repartieron unas hojas, todavía no. Por favor. Vamos a hablar de la convicción del Espíritu Santo. Mientras, hermano, que te dan una hoja escrita, que es la introducción, voy a hablar de lo que es la convicción del Espíritu Santo. ¿Ya? La fe, hermanos, es la seguridad obtenida por las convicciones despertadas por el Espíritu Santo. Hay un solo verso en la Biblia que te esclarece lo que es la fe. Uno solo. Y es Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Estás convencido de las promesas de Dios que esperas? ¿Y estás convencido de las cosas invisibles de Dios? Porque las has tocado, las has palpado y las has experimentado. Esto es fe. Pero igualmente fe es la confianza depositada en la palabra de Dios, la cual nos impulsa a actuar porque le creemos. Como todo este camino es de fe, depende de cada creyente tener fe a diario o perderla. Y cuando tenemos conocimiento, hermano, el conocimiento nos libera, porque dice el Señor, mi pueblo es llevado cautivo porque no tiene conocimiento. Isaías 5:13. O mi pueblo fue destruido
porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. Así que es la ignorancia de los hijos de Dios en relación a lo que dice la palabra del Señor, que los hace caminar en un camino confuso, lleno de duda, lleno de inseguridad. ¿Por qué crees que son pocos los que siguen al Señor, hermano? Hay una sola respuesta: por incrédulos. Porque cuando uno cree, y como fe es una convicción del corazón, no dudas, no titubeas, no andas con miedo, no andas con inseguridad. A ver si sí, a ver si mejor no. No eres inconstante, eres firme, eres determinado. Porque la fe es una convicción, una seguridad en tu corazón. Cero de dudas, cero de dudas. Pero cuando prestamos oído, hermano, a nuestros propios pensamientos, a todo lo que está pasando en la tierra, a la voz del diablo, entonces la duda aparece. Y entonces de decir la palabra que nosotros somos más que vencedores en Cristo, parece que la realidad que experimentamos es que nosotros vamos de derrota en derrota, de caída en caída y de pecado en pecado. Mira qué contrariedad tan horrible en los hijos de Dios. Porque los asuntos de este camino están ligados con la fe. Pues vamos a hablar hoy de la convicción del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hablar de la convicción del Espíritu Santo. Padre, creo que tú eres el único que abre el entendimiento para que entendamos tu palabra. Creo que eres el único que alumbra nuestro entendimiento por la palabra poderosa de tu Espíritu. Que eres el único que nos liberta de toda mentira, de todo engaño por tu palabra. Y hoy creemos que es tu Espíritu Santo el que nos convence en lo que necesitamos ser convencidos. En el nombre de Jesús comenzamos. La convicción del Espíritu Santo. Una convicción es una seguridad interna del corazón, un convencimiento total de lo que se cree. Lo que se cree puede ser real o imaginario, falso o verdadero, pero al fin crea el mismo efecto y la misma realidad. Esta convicción puede provenir de una idea errónea o equivocada, una mentira, una verdad, un prejuicio o una idea preconcebida. Mientras estas cosas trabajen como creencias en nuestras mentes, ellas serán nuestras convicciones y direcciones. Son nuestras creencias profundas las que forman nuestros ideales y por consiguiente nuestros comportamientos. Lo que creemos tiene tal poder que provocamos que suceda. El Señor lo dijo: conforme a lo que crees será hecho. Mateo 9:29. Lo que creemos se convierte en nuestra realidad. Y es en esta realidad en la que vivimos, existimos y nos movemos. Nuestras creencias nos limitan o nos liberan. Si es una mentira, nos limitará. Si es una verdad, nos libertará. Lo que creemos viene por conclusiones propias, por convencimiento de otros, convencimiento de Dios o del diablo. Nuestra mente es programada de acuerdo a la información que recibimos. Si acordamos con ella y somos convencidos por ella, esta viene a ser nuestra convicción. Si esta convicción se produce derivada de un miedo, el miedo atraerá lo que se teme. Las percepciones de miedo y de temor en relación a lo que nos puede pasar, produce la fuerza de atracción necesaria, que atrae lo que más tememos. Nuestro hermano Job lo experimentó. A lo que más miedo le tenía, eso mismo me ha sucedido. Y se hizo realidad lo que más me atemorizaba. Job 3:25. Pues lo que yo no quería experimentar por causa del miedo, ahora esto es mi propia experiencia. Job 6:7. Estas convicciones o creencias negativas
hacen venir sobre nosotros aquello que tanto tememos. El miedo es el dirigente de todos estos sucesos en nuestra vida. ¿De dónde provino este miedo? De una mentira instalada y creída en la mente. Cuando esta mentira sea removida e instalada en su lugar la verdad, el miedo desaparecerá. Pero igualmente el Espíritu Santo nos convence de las cosas celestiales del reino de Dios. Nos da seguridad de su existencia y somos convencidos de su realidad, la cual se manifestará sobre nosotros en cuanto actuemos creyendo. Cuando Dios nos convence, nos imparte seguridad por medio de sus palabras, sus visiones o sus sueños mostrados en el ámbito espiritual de su reino. Tan pronto creemos, actuamos. Al actuar, vemos manifestado el milagro de lo que estamos creyendo. Porque esta es la ley del reino de los cielos. Conforme a lo que crees, así se hará sobre ti. Eso mismo sucederá. Mateo 9:29. Y cada vez que somos convencidos por Dios, actuamos en fe y hacemos que sucedan las cosas. No hay límite para alcanzar, recibir o hacer en Dios lo que Él nos dijo que podemos lograr. Escrito está, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. Los milagros que a diario vemos están estrictamente ligados a nuestras convicciones de fe. Y la ausencia de ellos nos muestra la duda que gobierna nuestro corazón. ¿Por qué dudamos? Porque no hemos sido convencidos. ¿Y por qué no hemos sido convencidos? Porque no buscamos a Dios hasta tocarlo. En cuanto lo tocamos, somos convencidos y sucede el milagro. La gente del lugar reconoció a Jesús y la noticia se extendió por toda la región. Le llevaban los enfermos y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Mateo 14:35-36. Cuando reconocemos por revelación realmente quién es Jesús, entonces actuaremos en fe, convencidos que recibiremos de acuerdo a lo que estamos creyendo. Los milagros están contenidos en su palabra. Suceden milagros al recibirla, al obedecerla y al confesarla. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Salmo 106:12. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Mateo 7:24-25. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Segunda de Corintios 4:13. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el último día. Juan 12:48. Si vivimos en convicciones producidas por el Espíritu Santo, continuamente estaremos viendo la gloria de Dios. Pues escrito está, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Juan 11:40. Como lo dije anteriormente, iglesia, la fe es la seguridad obtenida por las convicciones despertadas por el Espíritu Santo. Escucha, nada de Dios obtienes sin fe, pero todo lo que viene de Dios lo obtienes por medio de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo aquel que se dice cristiano o hijo de Dios que no le cree a Dios, es imposible agradarlo. Pero todo es posible para el que cree. Así que la fe es la seguridad obtenida por las convicciones despertadas por el Espíritu Santo, Hebreos 11:1. Pero igualmente es la confianza depositada en la palabra de Dios, la cual nos impulsa a actuar porque le creemos a Dios. La fe viene a nosotros por el oír.
oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Así es de que el oído, hermanos, es el canal por donde entra la fe. Pero esta solo se retiene si retenemos la palabra que nos despertó esa fe. Cuando retenemos esta palabra, nos movemos en las dimensiones milagrosas que contienen la palabra que hemos creído. Creo que tú y yo hemos experimentado esa realidad. Cada palabra que llegas a creer de Dios, sucede el milagro. Pero por más que escuches la Biblia, si no crees nada de lo que escuchas, no hay nada de milagros para ti. ¿Por qué? Porque todo se tiene que hacer por fe, para fe y por medio de la fe. ¿Recuerdas, hermano, cuando Jesús venía caminando sobre las aguas y se le acercó a la barca donde estaban sus discípulos? Era en la madrugada. Era como a la cuarta vigilia, que es de entre las 3 y las 6 de la mañana. Yo tengo relación con esto de los pescadores porque mi padre era pescador y iba a pescar con él a las 2, 3, 4 de la mañana. No sé mi hermano si está aquí, pero en varias ocasiones nos tocó a mi padre y a mí oír voces de gente y no había nada de gente. Ver barcos y no había barcos. O sea, se aparecían cosas. Los que entendemos cómo trabajan los espíritus inmundos o impuros, hermanos, sabemos que buscan los lugares, hermano, frescos para habitar. Así es de que los mares y los grandes lagos son concentraciones de espíritus. ¿Has oído tal vez de hablar de las sirenas? Las sirenas no son mitos, hermano. No son mitos, son demonios manifestados que hay en las aguas. Este no es el tema, otro día hablamos de demonología. Pero bueno, los grandes lagos, los grandes océanos son lugares de concentración demoníaca. Y quien está relacionado con estas palabras son solamente los pescadores, los que andan en los mares, en los océanos o en los grandes lagos. Porque vemos apariciones, oímos voces, vemos fantasmas. Por eso cuando Jesús venía caminando sobre las olas o sobre las aguas, al verlo sus discípulos se asustaron y gritaron creyendo que era un fantasma. Pero Pedro probó el espíritu y le preguntó, fíjate cómo le dijo Pedro, Señor, a ver, si eres tú, a ver, haz esto. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven. Y Pedro fue convencido por esas palabras. Escucha bien, no se te vaya a olvidar. Porque hay unos cristianos que le dan la gloria a Pedro. Y dicen, qué atrevido Pedro. No, hermano, nadie atrevido. Si Dios no te convence, tú no puedes actuar. Porque andas todo tembeleche así. Tembeleche no es la palabra, discúlpame. Esa me la inventé ahorita. Eso pues. O sea, andas dudoso, andas vacilante. Nada tiene que ver Pedro. Toda la gloria le corresponde al Señor Jesucristo. En cuanto salió la boca de la palabra del Señor, de su boca y fue hacia Pedro, esa palabra lo llenó de fe. Y al llenarlo de la fe de Dios, se bajó del barco y comenzó a andar sobre las aguas. Pero al ver al fuerte viento, tuvo miedo. Ahí está, los miedosos siempre se caen. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, hijo e hija, te hablo, te convenzo, me crees y luego me dejas de creer. Me estás pidiendo milagros, pero mis milagros están relacionados con tu fe. Yo no tengo el problema. Yo puedo hacer todos los milagros posibles, pero siempre lo haré de acuerdo a tu fe. Porque el que cree, hermano, recibe el milagro. Vinieron aquellos dos ciegos y le dijeron a Jesús, que Señor, concédenos que podamos abrir nuestros ojos. Y el Señor les hizo una pregunta. ¿Creen que yo lo puedo hacer? Creemos. Y entonces el Señor declaró, conforme a su fe, que les sea hecho.
El problema nunca lo tiene Dios, lo tienes tú, lo tengo yo, porque somos incrédulos, hermano. Porque no somos más convencidos por nosotros mismos, por los hombres y por el diablo. Somos demasiado fáciles de convencer por los hombres. Somos demasiado fáciles de ser convencidos por el diablo. Pero Dios, hermano, le cuesta tanto trabajo a veces convencernos. Pero cuando Dios te convence y te mueves creyendo a la palabra que te convenció, o ves milagros conforme a la palabra que creíste. Porque Pedro le creyó, experimentó el milagro de andar sobre las aguas. Pero luego, hermano, fíjate muy bien, mientras se mantuvo creyendo a la palabra, se mantuvo caminando. Pero en cuanto dejó de creer a la palabra y comenzó a prestarle atención a las olas y al viento, dice algo extraordinario: tuvo miedo. Y el miedo crea duda, y la duda te quita y te corta el milagro. Y comenzó a hundirse. Y el Señor, hermano, a los que les gusta ver al Señor siempre cariñoso, aquí, hermano, no le dijo: no tengas miedo, cuando pases por las aguas no te ahogarás. No, aquí le reprendió su incredulidad y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ya andabas en el milagro. Acuérdate que no es por vista, sino por fe. No es por lo que tus ojos físicos ven, es por lo que recibes por convicción del Espíritu Santo. Le he dicho a la iglesia que si tú no tienes experiencia con la palabra, vives una religión muerta, aunque te digas hijo e hija de Dios. Porque la fe es una acción. La fe sin obras es muerta. Creemos y actuamos conforme a lo que creemos y vemos el milagro suceder. Cuando andamos en la palabra, hermano, que recibimos al instante, nos movemos en las dimensiones sobrenaturales del reino de Dios. Pero por mirar las circunstancias, no tengo dinero. Mira la guerra de Israel e Irán. Mira que hicieron esto y mira cuánta maldad. Muchos cristianos viven atrapados en su mente, concentrándose todo el día en toda la maldad del mundo, en todos los ataques del diablo, en todas las respuestas las oraciones no respondidas. Y por cuanto te estás enfocando en tu mente, en todo aquello natural, en todo aquello que tú no entiendes, más confundido acabas, más desanimado acabas. Tu poca fe se extingue, se va, y después te quedas en la duda, en el desánimo y en la confusión. ¿Pero por qué? Porque dejamos de ver la palabra que recibimos del Señor. Pero hermano, cuando creemos, todo sucede. Por eso, hermano, cuando comenzamos a ver las circunstancias contrarias a la palabra, el miedo nos atrapa. Entonces viene la duda, despertando las emociones que nos jalan, nos succionan y nos hunden para ahogarnos en la incredulidad. Te vuelvo a repetir, ¿por qué crees que hay tan pocos verdaderos cristianos? No, falsos así hay, mira, así. Pero verdaderos son muy pocos. No te lo digo porque me lo estoy imaginando. Te lo digo porque son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que van por ese camino. Pero ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que van ahí. Nosotros confundimos crecimiento con un montón de números de gente que se sienta en nuestras sillas, hermano. Estamos más equivocados. Crecimiento es otra cosa. A los ojos de Dios, crecimiento es tú, convicciones que recibes de Dios, que se van formando en tu vida, y la imagen de Cristo comienza a verse. Porque lo que está buscando el Señor, hermano, es formar la imagen de su Hijo en nosotros y destruir la imagen de Adán, incrédula, pecadora y perversa, que traemos por herencia. Pero hermano, cuando nos fijamos en las cosas naturales de nuestro mundo, todas ellas nos causan miedo, dudas e inseguridad. Pero ya sabemos que la seguridad radica, hermano,
en aferrarnos, o la seguridad radica en aferrarnos a la palabra de Dios. Entonces vamos a hablar de cómo trabaja el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Señor. Segunda de Corintios 3, 16 y 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Cristo está aquí. Y Cristo está aquí. El Señor es el Espíritu, y el Espíritu es el Señor. El Espíritu es el Señor. Y Él tiene como encomienda convencernos. ¿Sí o no? Sí. Para entender cómo somos convencidos, tú y yo hemos tenido experiencias. Cuanto más convivimos con cierta gente, más terminamos siendo convencidos a cómo piensan, a cómo actúan, a cómo hablan. Y hasta se nos pega su modito de hablar y su modito de pensar. Dijeron de Pedro: tú eres uno de ellos. Y Pedro decía: no, yo ni le conozco al hombre. Le dijeron que sí eres uno de ellos, porque hablas como ellos. Los que están juntitos del Señor hablan como el Señor. Pero los que se juntan demasiado a todo lo que anda pasando en el mundo, hablan como el mundo, piensan como el mundo y actúan como el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo es el que te está convenciendo. Los hombres son los que te están convenciendo, pero no Dios. Y porque nos convencen los hombres, actuamos conforme al pensar del hombre, conforme al miedo del hombre, conforme a sus ideas corrompidas que nos transmiten. Actuamos como ellos. Y hermano, cuando tú le crees a un hombre que nada tiene que ver con la creencia en relación a la palabra de Dios, vas a experimentar lo mismo que tú estás creyendo que ha creído aquella persona. Y hermano, esto es importante entenderlo, porque lo que tú crees produce la fuerza de atracción necesaria para atraer a ti mismo lo que estás creyendo. Y hermano, lo que estás creyendo puede ser que sea real o imaginario, falso, verdadero, pero al fin, si lo crees, crea el mismo efecto y la misma realidad. Por eso aquel que se convence, hermano, de mentiras, vive las experiencias de esas mentiras. ¿Ah? Pero aquel que se convence de las realidades de la verdad, vive las experiencias de la verdad. Ok, hermano, muchos cristianos se enfocan demasiado en la presencia de Dios. Buscan sensaciones. Se sienten bonitos, se sienten paz. Hermano, la presencia de Dios viene y te causa paz. Claro que te causa gozo, claro que te causa firmeza, claro que te sana, claro que te restaura, hermano. Pero la manifestación de la presencia de Dios, hermano, que te hace esos milagros, cuando dejas de experimentar esa presencia, puede, hermano, que desaparezca también el milagro, porque te entra la duda inmediatamente. Pero cuando te aferras a la palabra de Dios, la meditas, la memorizas, la verbalizas, la cantas, la predicas, la oras, entonces comienzas a ver milagros extraordinarios, porque conforme a tu fe será hecho. Pero cuando crees cosas negativas, esas mismas vas a experimentar. Muchos están, hermano, muertos porque creyeron que ya se tenían que morir. O te lo digo desde esta perspectiva que vas a oír. Muchas veces, hermano, el espíritu de muerte ha venido a hablar conmigo y me ha venido a decir que ya es tiempo de que me vaya. Y le digo: no me voy porque tú quieres. El espíritu de muerte actúa, hermano, creando duda, desánimo, y en los grados más abajo, depresión, y después de la depresión, el suicidio o la muerte buscada, provocada de una forma u otra. ¿Cómo es, hermano, que un espíritu nos puede llevar a semejante atrocidad? Porque le creemos, así de sencillo, porque le creemos. He experimentado tristezas en mi vida, he experimentado depresiones en mi vida, he experimentado miedos y temores, terrores. Pero el que yo experimente eso no quiere decir que esa es mi vida. Yo necesito rechazar todo eso. Necesito negarme a todo eso.
Como dijo Pablo, de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí, con tal de que acabe la carrera. Hermano, pero por más que en esta iglesia se enseña de guerra espiritual y se les da ejemplo por la palabra y por las enseñanzas, cómo se debe de resistir al diablo, cómo se debe de desbaratar sus obras, cómo se debe de tomar dominio y autoridad por el Espíritu de Dios y por la palabra de Dios, parece que no está cayendo la palabra en tierra fértil. Porque no dejo de ver debilidad, no dejo de ver enfermedad, no dejo de ver frialdad, no dejo de ver inconstancia, no dejo de ver duda. ¿Será que entonces Dios no nos está hablando? ¿O será que nosotros no estamos escuchando? Porque Dios levantará testimonios enfrente de ti para que no tengas excusa. Porque Dios levanta testimonios para enseñarte el camino de la victoria. Pero tú no vas a estar en victoria por mi victoria, hermano. Tu victoria es tu propia fe, no mi fe. Yo me mantengo por mi fe, no por la tuya. Ni tú debes de permanecer por mi fe, sino por la tuya. Porque si mañana caigo, hermano, puede ser que muchos se vayan hasta del camino de la fe. ¿Y por qué te vas a ir el camino de la fe? Pues tu fe estaba en mí. Sí, tu fe estaba en mí y no en la palabra de Dios. Y no en el Dios que te llamó. Porque todos los hombres estamos, hermano, ¿cómo se dice la palabra? Estamos expuestos a la caída. El que piensa que está firme, que lo demuestre, no cayendo, dice la palabra. Entonces, hoy puedo caer, mañana puedo caer. Y si caigo, hermano, ¿vas a caerte tú también? Pero hay uno que nunca cae, porque su trono es firme, su palabra es firme, su reino es firme. Cuando crees a su palabra, los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra permanece para siempre. Entonces, cuando creemos a la palabra, nada nos mueve, nada nos sacude, nada nos causa duda, nada nos causa temor. Y si vienen esas cosas, sabemos cómo resistirlas, sabemos cómo hacerles frente, porque sabemos que la duda nos evita al recibir los milagros de la palabra. Y en cuanto viene la duda, la resistimos en el nombre de Jesús. ¿Quién es el que convence? Es el Espíritu Santo. Por resistir la presencia del Espíritu Santo, hermano, rechazamos sus bendiciones. Escrito está: amó la maldición y esta le vino. No quiso la bendición y esta se apartó de él. Hermanos, somos más escandalosos cuando estamos viendo una película, cuando estamos viendo un partido de fútbol, pero aquí en la alabanza nadie grita. Aquí en la alabanza nadie hace ruido. Pero si yo te mirara sentado viendo tu equipo, cómo eres expresivo, cómo eres explosivo. Y aquí te cayó la boca el diablo, ¿qué pues? Porque aquí estamos para hacer ruido, hermano. Para hacer ruido, para glorificar su nombre, para exaltar con nuestra boca la declaración de que Cristo es el Señor, de que Él está aquí, de que Él vino para liberarnos, para restaurarnos. Es que me dijo el pastor que tuviera cuidado con mis emociones. Hermano, no te justifiques de esa manera. Hermano, ten libertad. Adorar a Dios en las alturas, adorarle con pandero, con danza, con alabanza, con corro. Levanta tus manos, abre tu boca, danza y brinca. Es que el pastor me dijo que tuviera cuidado. No te justifiques de esa manera, hermano, por lo que más quieras. Expresa las alabanzas, expresa lo que sientes con tu cuerpo, con tus palabras, y mirarás cómo el Espíritu Santo te introduce en el gozo del Señor, porque el gozo del Señor tu fortaleza es. Pero no, hermano, callamos, no nos movemos, estamos estatuas. Hermano, ¿quién nos mueve? Si Dios no nos mueve, hermano, ¿quién nos va a mover? Nadie. Aquí estamos para disponernos mentalmente, hermano, de participar en todo lo que se está haciendo. Si estás resistiendo lo que se está haciendo, estás resistiendo a Dios. Después no te quejes porque Dios no te habla. Después no te quejes porque Dios no te toca. Después no te quejes porque Dios no recibe o no recibes milagros de Dios y los demás están recibe. Porque aquí, hermano, es por fe. Y el Espíritu Santo es el que está aquí para convencernos. Es el Espíritu de Dios.
Pero el Espíritu de Dios es pero tan sensible, tan sentido, que si lo rechazas, que si lo ignoras, lo afliges, lo entristeces y ya no puede operar sobre ti. Nosotros hemos oído de esa escritura que está en Efesios capítulo 4 y versículo 30 y al 32. No entristezcas al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día del rescate o de la redención. ¿Cómo se entristece el Espíritu Santo? Con amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Porque no, hermano, no honramos a la presencia de Dios. Hermano, algunos tienen artistas cristianos en su corazón. Sí, de veras. Cuando viene el hermano internacional que anda cantando por todas las naciones, sienten una honra delante de esa carne. No, en serio. Ahí viene Marcos Witt. ¿Y? ¿O qué? ¿Qué de extraordinario hay o qué? No, pero cuando tienes artistas en tu corazón, ante ellos, a los populares, a los que andan por todo el mundo, les prestas una honra mayor que al Espíritu Santo. ¿Quién va a ir a la iglesia? El pastor. Otra vez lo mismo. Bueno, cada uno come conforme a su fe. Cada uno se alimenta de sus propias palabras. Va a venir aquel internacional, ¿y qué? Oremos para que Dios lo use y no vaya a traer doctrinas demoníacas aquí a la iglesia. Pero hermano, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, que está aquí para liberar milagros, no lo liberará porque no tienes fe, porque no le has creído. Por eso Jesús dijo, ¿crees que yo lo puedo hacer? ¿Sí o no? Porque yo sí lo puedo hacer. Aquí el problema es tuyo. ¿Crees que yo lo puedo hacer en ti? Porque si no crees, sin fe es imposible agradarme. Pero todo es posible para el que cree. Entonces cada convicción, hermano, que tenemos de los hombres o del diablo se convierten en nuestra realidad. Se convierten en nuestra existencia misma, que nos dan direcciones en nuestra vida. Oye, hermano, ten cuidado de lo que crees. Mira cómo lo crees y mira a quién le crees. ¿Acaso alguna vez me has oído decir estas palabras? ¡Ah, cuán difícil es este camino! ¡Ah, cuán atribulado es este camino! Hermano, es difícil y es atribulado, pero me has oído llorar a mí aquí en el púlpito. O porque este camino es demasiado fácil. No, hermano. O porque este camino es demasiado gozoso. No, hermano. ¿Y entonces qué? Porque la fe, hermano, está fundamentada en la palabra de Dios, no en lo que te pasa en tu vida contrario a la palabra. Por eso al espíritu de muerte, la última vez que vino a tratar de matarme, le dije en su cara, oye bien, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor en mi vida. Y se fue, hermano. Porque lo único que respeta el diablo es la palabra de Dios. Y todo aquel hijo o hija de Dios que se somete a la palabra, como la palabra es Cristo, Juan 1:1, te sometes a Cristo que es Dios. Y la palabra en Santiago 4:7 dice, sométete a Dios, después resiste al diablo y el diablo irá de ti. Primero sométete a la palabra, cree la palabra, actúa conforme a la palabra, habla conforme a la palabra, haz conforme a la palabra y todo se alineará a la perfecta voluntad de Dios. Cuando reconocemos, hermano, por revelación realmente quién es Jesucristo, entonces actuamos, hermano, creyéndole a Él. La gente, hermano, de aquel lugar reconoció quién era Jesús. Y la noticia se extendió por toda la región. Y le trajeron a Él enfermos.
y le rogaban que les dejara tocar tan siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Esta es la palabra clave. Todo cristiano que toca al Espíritu Santo es convencido por él, recibe la fe y actúa conforme a esa fe y ve el milagro realizarse. Entonces, que el Espíritu de Dios nos convence, hermano, de la realidad de su existencia. Hay algunos que son tan tercos, hermano, pero no tercos para las cosas de Dios. Son tercos para todo, menos para las cosas de Dios. Hay que ser tercos y obstinados para probar el milagro. Todo lo que, hermano, he recibido de Dios no me lo convenció, hermano, hombre. Me convenció el Espíritu Santo, porque yo le dije desde el principio: si no me dejas experimentar en mi vida práctica tu palabra, yo no puedo predicar de algo que no experimento, ni vivo, ni pruebo. Que recuerdo, hermano, cuando leí el Salmo 91, versículos 12 y 13. A mis ángeles mandaré acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Y entonces le dije al Señor: si eso es verdad, déjame entrar en esa realidad. Y ya te he contado la historia. Iba manejando y me quedé dormido. Y una voz audible me levantó y me despertó y me dijo: despiértate, porque vas a chocar. En cuanto oí esa voz, el sueño se me espantó. Inmediatamente miré para este lado, y al hacer este lado estaba un personaje sentado en mi asiento del pasajero, brillante, lleno de luz. Su rostro resplandecía, hermano. Sus vestiduras eran como el arco iris. Y me quedé, hermano, impactado. Ya no sabía si estaba soñando, si estaba teniendo visión. Me perdí del tiempo y de la realidad. Después, cuando me salí, porque me salí por esa experiencia, le dije: ¿qué fue esto? Y la voz del Espíritu Santo me habló internamente diciendo estas palabras: escrito está, a mis ángeles mandaré cerca de ti para que te guarde. Hay que ser exigentes, hermano, porque tú tienes ángeles alrededor de ti. Aquí la cosa es: ¿los has visto? Es que tienes que pedir el milagro, hermano. Que los ojos se te abran para que veas al Señor que está aquí. Para que, ay, santo, hermano, son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Los carros del Señor se cuentan por millares de millares de millares. Y aún tus hijos son testigos de que han sido guardados por el poder de los ángeles. Porque hasta ahorita el diablo ni los hombres han matado a tus hijos. Y si alguno de ellos ha perdido la vida, cree, hermano, sin dudar nada, que la gracia de Dios los alcanzó en el último minuto de su vida, en los últimos minutos de su vida. Por eso oramos diciendo: Padre, que los que van a morir hoy tan siquiera puedan conocerte en los últimos minutos, en los últimos segundos de su vida. En aquel día, hermano, veremos cuántas almas se salvaron por causa de nuestras oraciones de fe. Pero aquí, hermano, debemos de ser tan perseverantes. Hermano, no hubo siervo o sierva de Dios en toda la Biblia que fuere perezoso, lleno de dudas, que recibiera milagros. Ninguno, hermano, ninguno de ellos. El rey David era un hombre conforme al corazón del Señor. Era tan persistente, tan determinado. Y en una ocasión dijo: una cosa he demandado a Jehová, esa buscaré. ¿Qué? ¿Qué voy a buscar? Lo que yo te estoy pidiendo. Te estoy pidiendo tu presencia. Una cosa he demandado a Jehová. ¿Qué es lo que demandó David? Que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Tu presencia supliqué de corazón, ella recibí. Y cuando se trataba de guerra, hermano, no andaba como muchos cristianos del siglo XXI que le tienen miedo a los demonios. Sino que David, como era un hombre conforme al león de la tribu de Judá, dijo: perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no paré
hasta que los destruya a todos. ¿Ves? Esa es la persistencia que debemos de tener. Salte, diablo, salte. Salte y luego le vas corriendo. Hermano, el diablo, ¿alguien ha oído esto? No sé si será cierto. Ustedes me sacarán de la duda. ¿Es verdad que los perros perciben el miedo de las personas? ¿Sí o no? Sí. Bueno, aquí hay unos que dicen que sí. ¿Sí o no? Sí. Si los perros perciben el miedo, ¿tú crees que los demonios no perciben tu miedo? Este tiene miedo, atormentémoslo. Hermano, si hay un tormento horrible, es el tormento del miedo. Porque te llenas de miedo, te llenas de pánico, te llenas de locura. Porque todo lo que temes viene sobre ti. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué pasó? Pasaste por debajo de una escalera. ¿Y qué me va a pasar? Una maldición. ¡Ay! Ya estás maldito, pues. Porque todo lo que tú creas se hará sobre ti. Vi un gato negro. Ayer estaba bebiendo agua, un gato negro en mi casa. Y le dije a mi esposa, ¿ves aquel gato negro? Sí, me dice, ¿qué? Ah, está bebiendo agua. No, porque hay unos que viste, es un gato negro. Cuidado, es brujería. El pobre gato ni la teme ni la debe y tú ya los estás convirtiendo en un brujo, ¿verdad? En un hechicero. Pero así se sugestiona la mente, hermano. Así se sugestionan los cristianos. Va a haber guerra, que venga. Ay, hermano, tan frío. Pues, ¿qué puedo hacer? O sea, si lloro va a venir. Y si no lloro va a ocurrir. O sea, ¿qué me gano? Mejor me lleno de fe. Me lleno de fe y hago esta declaración, Padre. Toda guerra que no es permitida conforme a tu voluntad, que sea cancelada por el poder de tu Espíritu. Y vemos, hermano, vez tras vez, tomar victoria el pueblo de Israel sobre sus adversarios. Porque está escrito, hermano. Esta es la declaración de Dios para el pueblo de Israel. Muchos hermanos dicen ahorita, este Israel ya no existe. Entiendan la Biblia, entiendan teología. Y yo les digo, entiende la revelación del Espíritu Santo, porque tus ojos cuando se abren, ves que Israel está siendo defendido por el Todopoderoso. Dice, no hay arma que esté preparada contra ti que pueda prosperar. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, mas a ti no llegarán. Quien se levanta contra ti, delante de ti caerá. Y tú condenarás toda lengua mentirosa que se levante en juicio contra ti. Todas esas son promesas para ti y para mí. Aprendí a ser así, hermano, porque toda mi niñez fui bulliado. Me robaban mis lápices, me robaban mis cuadernos. Había 3 bullies ahí en la clase. Entré al primer año porque no entré al kinder, ya entré grandote, hermano. Y cuando entré ahí al salón, todos los niños llorando, casi todos, y yo ahí bien miedosito, hermano. Y dije, bueno, lloraré también, o qué haré, porque no sé. De repente vienen los que quieren hacer tus amigos. Y yo, hermano, siempre metido en mi casa, hasta la edad de 6, 7 años fui a la escuela. Y cuando llegué, no pasó, hermano, 2, 3 días. Cuando yo estaba escribiendo y me arrebata uno el lápiz. Y le digo, hey, dame mi lápiz. Ven por él. Es mi lápiz. Y voy por él y se me acercan otros 2. ¿Qué? No, nada, quédate con él. Hermano, cuando te das cuenta que hay un ladrón, dije, hay un ladrón que vino a matarte, a destruirte y a robarte. Si tú no te le pones enfrente, él te va a intimidar. Él te va, hermano, a intimidar con sus palabras, a manipular y a controlar si tú te dejas. ¿Hay necesidad de ser tan agresivo? Depende a quién te estás enfrentando. ¿Sí? ¿Ah?
No es lo mismo, hermano, que alguien te diga una palabra, ¡hey tú! Y que te mande una mala razón, ¿verdad? Que se ponga los broncos contigo y te esté golpeando. Ni modo que me digas, hermano, golpéame. La palabra del Señor dice, si te golpean en una mejilla, pon la otra. ¿De verdad hay alguno que vaya a hacer eso? Siendo honestos con nosotros mismos, ¿qué harías? ¿Ah? Me hicieron esta pregunta, ¿usted que es pastor? Si viera que están golpeando a su hijo, a su esposa, ¿qué haría? Me gustaría que estuvieras ahí para que mirara lo que voy a hacer. ¿Qué? Me lo voy a ir a sonar. El pastor está promoviendo violencia, todos corran de esa iglesia. No, hermano, lo que estamos hablando son realidades. Si están atacando a uno de tus amados, no te vas a quedar, Señor, sálvalo, Señor, sálvalo. No, hermano, la reacción va a ser inmediata. Vas a ir a correr. Me acuerdo, hermano, que una vez allá no pude golpear un perro de mi vecino, hermano. Fíjate muy bien, tenía mi hijo 2 pavos reales, a la hembra y el macho. Y esta perra, hermano, que es una de las Rottweilers, ¿cómo se dice? Esa, alguien dice que son bravas y yo lo comprobé. De repente empezó a oler la carne de los pavos reales de mi hijo. Y sin darnos cuenta, de repente hizo un hoyo, hermano. Y corrió sobre la hembra y la empezó a morder y a matar, hermano. Y cuando empezó la hembra a gritar, salió mi hijo y salió mi vecino y salí yo. Y me dice mi vecino, mátala, Lubián. No, pégale con un palo a mi perra, pégale en la cabeza. Y yo agarro un palo y la pobre perra tenía a la pava bien muerta ya. Y yo con el palo y dije, ¿le doy o no le doy? ¿Le doy o no le doy? Pero ya mató a la pava, ¿para qué la voy a herir? Y me decía Lubián, pégale en la cabeza. Le digo, no me hables así, porque ya lo tengo aquí y no le puedo pegar a tu perra. Pégale, me decía, pégale en la cabeza. Le digo, ven y pégale tú, porque es tu perra. Y viene, hermano, y me dice, ponme la escalera, Lubián. Y se brinca mi vecino y agarra a la pobre perra, hermano. Ay, dije, santo Dios. Con el palo le daba y la pateaba y le decía, ¿por qué hiciste eso? Yo le dije, espérate, es su naturaleza de violencia, no le pegues. Tiene que aprender, Lubián, así no va a aprender. La pobre perra, la pobre pava ya estaba bien muerta. Pero estoy seguro que si esa perra tuviera la pierna de mi esposa, uno de mis nietos, todo cambia. Yo no espero al vecino, yo no lo espero. Yo le doy a la perra hasta matarla y después me convierto en asesino. Los asesinos, si se arrepienten, hermano, tienen perdón. Porque vas a defender la vida de aquellos que tú amas. ¿Sí o no? Sí. Y el diablo, hermano, vino a matarte, a matar a tus hijos, a destruir su llamado, a destruir su ministerio. Y se infiltra, hermano, para tratarlos de llenar de incredulidad, de perversión y de maldad. El diablo está bulleando a tus hijos y tú la agarras contra tus hijos. Tu lucha no es contra ellos, es contra los espíritus que traen a tus hijos así. Por eso, hermano, hagamos la guerra, pero hagámosla con quien debemos de hacerla, hermano. Porque nuestra lucha no es entre nosotros mismos, es contra espíritus malvados que usan a los hombres para provocarnos. Entonces el diablo, hermano, ha querido matarme muchas maneras y de muchas formas como a ti, ¿verdad? Pero ¿por qué no le hemos escapado? Porque el Salvador del mundo tiene un plan con nosotros, tiene un propósito con nosotros, trae una asignación para nosotros. Y por eso, hermano, es importante mantener la comunión con el Espíritu Santo, porque es el único que te va a convencer. Todas las mañanas me levanto frío, sin querer ir al trabajo. ¿Cuántos van al trabajo entusiasmados?
Hasta trabajo me cuesta levantarme. Y digo, ay, tengo que ir otra vez allí. Tengo que bañarme con agua fría para despertar. Y luego me siento tan frío, que a veces me voy meditando todo el camino sin hablar. Le digo, Señor, ya voy a entrar a la guerra al entrar a ese edificio. Le digo, ahí adentro va a estar lo bueno. No sé qué me espera allá adentro. Pero antes de entrar, quiero declararte mi fe. Creo que al que ama a Dios, todas las cosas le ayudarán para bien. Y hay unos días más difíciles que otros. Y hay unas luchas más intensas que otras. Y hay desgastes ciertos días que quiero hasta renunciar. Renunciar a todo. Le digo a mi esposa, vámonos de aquí. Vámonos. ¿A dónde? A donde todo esto se acabe. En donde quiera que vayamos va a haber problemas, situaciones y circunstancias. Cierra tus ojos, iglesia. Pero en todas ellas, hermano, cuando buscamos la presencia de Dios, cuando procuramos tocar su presencia, cuando aceptamos su palabra en nuestro corazón, el Espíritu Santo, hermano, comienza a manifestar los milagros. Debemos de aprender a recibir los milagros que vienen por recibir la palabra de Dios, aceptar la palabra de Dios. ¿Cómo se reciben las cosas invisibles de Dios? Aceptándolas en tu mente y en tu corazón. Eso es lo que dice la Escritura. En Juan capítulo 1 y en el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, sucedió un milagro. Nacieron de Dios. Fueron hechos hijos de Dios. Esta es una obra del Espíritu de Dios, dice. No es una obra de los hombres. ¿Cómo sucedió el milagro del nuevo nacimiento? Dice, porque recibieron, aceptaron el mensaje de la salvación. Cuando aceptas en tu corazón la palabra de Dios, recibes el milagro por aceptarla. Por eso cuando se llega a estacionar la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón, le concedes los derechos al Espíritu de Dios para que venga a realizar los milagros, porque está escrito: el que ama mi palabra guardará. Y cuando la guarda, hará que suceda esto: será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que cree en mi palabra guardará. Y esto provocará lo siguiente: hará que mi Padre le ame y vendremos a él y haremos habitación con él. Esto está escrito en Juan 14:23. Al recibir las palabras del Señor, le concedemos al Espíritu Santo que Dios venga a hacer habitación en nuestra mente, en nuestro corazón, en el área donde recibimos su palabra. Esos son los milagros por recibir la palabra. Debemos de aprender a recibir, hermano, lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad. Pablo le dijo a nuestros hermanos de Galacia, a los Gálatas: ¿recibiste el Espíritu Santo por hacer cosas que están relacionadas a los ritos de la ley de Moisés? ¿O lo recibiste simplemente porque lo aceptaste? Aquel que les otorga el Espíritu Santo y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace porque hacen tantas cosas que dice la ley de Moisés, o simplemente por el oír con fe? Está escrito en Gálatas 3:5. El Espíritu Santo suministra maravillas, milagros, pero dice, lo hace porque creen que Él es el milagroso, que Él es el encargado de glorificar a Cristo. Entonces, cuando recibimos la palabra, recibimos a Cristo, recibimos a Dios.
Y entonces suceden los milagros por recibir la palabra. Pero no solo se limita a los milagros que realiza el Espíritu Santo cuando aceptamos sus palabras, sino también, hermano, hay milagros por obedecer su palabra. Al obedecer su palabra, hermano, suceden milagros. Una cosa es recibirla, pero otra cosa es obedecerla. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, dice que lo afirma, que le pone fundamentos en su vida, tan sólidos, tan fuertes, tan inconmovibles, que cuando desciende la lluvia y vienen los ríos y soplan los vientos, todo esto, hermano, está aludiendo a todo lo que intenta contra nosotros para movernos de la fe. Dice, y golpean estas cosas contra esa casa, no cae, porque está fundada sobre la roca de la palabra que es Cristo. Estos son los milagros que suceden cuando tú y yo oímos la palabra y la hacemos, o sea, la ponemos por obra. El Señor nos solidifica, nos afirma. Somos personas firmes, seguras, con fundamentos estables e inconmovibles. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que estamos oyendo. Igual, hay milagros al confesar su palabra. Cuando creemos a su palabra y la confesamos, sucede el milagro en las palabras que estamos hablando con fe. Dice la Escritura, creyeron a sus palabras y cantaron sus alabanzas. Pero Pablo dice que cuando nosotros, la iglesia, permitimos que el Espíritu Santo nos convenza a creer su palabra para hablarla, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual hablamos. Segunda de Corintios 4:13. Así que, iglesia, si vivimos convencidos o en convicciones producidas por el Espíritu Santo, continuamente estaremos viendo la gloria de Dios. Pues escrito está, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Todos los días tendremos luchas, pruebas, tribulaciones, desánimos, enfermedad, muchas situaciones vendrán. Pero está escrito en la palabra, todo lo que nace de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, tu fe. El Espíritu Santo, cuando te convence, dejas, hermano, de ser inconstante en todo lo que crees. Porque es Dios mismo convenciéndote de las realidades invisibles al ojo humano, pero claramente existentes porque son del reino espiritual de Dios. Cada vez que el Espíritu Santo te convence y actúas, movido bajo esa convicción, verás a Dios obrar, verás a Dios trabajar en tu vida. Así es de que te voy a pedir que en estos 3 minutos que tenemos, voy a hacer oraciones sobre ti. Simplemente acéptalas en tu mente, en tu corazón, para que el Espíritu de Dios haga el milagro. Porque cuando recibes la bendición se instala dentro de ti. Esto es bíblico, hermano. El Señor le dijo a sus discípulos, cuando entren en una casa, digan, sea la paz en esta casa. Si hubiera ahí alguien que acepta esa declaración, su paz se quedará con ellos. Pero si no, la paz se volverá con ustedes. Desde que yo quiero, hermano, en esta mañana, establecer cosas de Dios sobre ti. Padre, yo creo a tu palabra. Tu palabra dice, deseando o mostrando tu corazón. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Padre, yo deseo lo mismo que tú deseas. Deseo que este pueblo sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud, así como prospera su alma. Prosperidad es avance, es incremento de las cosas de Dios en tu vida. Padre, en este momento establezco la palabra de tu bendición sobre tu pueblo. Ninguna arma preparada contra ellos prospera.
Son destruidas las armas secretas de los hombres y del diablo contra ellos. Son destruidas y desbaratadas, pierden su poder, pierden su autoridad sobre la mente, sobre el corazón, sobre el cuerpo de tus hijos, en el nombre de Jesús. Por tu palabra establezco los decretos de tu realidad. Tu palabra dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Padre, ya hemos recibido al Espíritu Santo. Ya tenemos tu poder. Ya tenemos tu autoridad. En este momento, Padre, que esa realidad sea despertada por tu Espíritu Santo. Todos los hechos y promesas tuyas, Padre, que en este momento tu Espíritu Santo comience a despertarlas dentro de la mente, dentro del corazón, dentro del espíritu de tu pueblo. Padre, que en este momento tu Espíritu traiga convicción, seguridad de tus obras gloriosas, de tus promesas soberanas, de tus promesas gloriosas. Padre, que tu Espíritu afirme la mente de tu pueblo, el corazón de tu pueblo, la vida de tu pueblo. Que seamos firmes de voluntad, firmes de pensamiento, firmes de palabra, firmes de decisiones. En el nombre de Jesús, que nuestro corazón se afirme en ti, se afirme en tu palabra, se afirme en tu gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y en este momento, Padre, que en este momento tu Espíritu comience una obra poderosa de convencimiento en todas las áreas de nuestra vida que no hemos sido convencidos. Padre, tu palabra ya ha hablado los decretos, y estos son los decretos: que el que ha creído en Cristo, de Cristo está revestido. Estamos revestidos de Cristo, estamos revestidos de su bendición. Su palabra declara que estamos bendecidos con toda bendición celestial desde los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora, dale gracias a Dios porque estás bendecido. Dale gracias a Dios porque te ha sostenido, te ha guardado. En el nombre de Jesús, que la firmeza de Dios sea una realidad en tu corazón, sea una realidad en tu casa, sea una realidad en los de tu familia, para que anden firmes, para que anden constantes y tengan victoria todos los días de su vida. Padre, en este momento proclamo la firmeza de tu palabra sobre tu pueblo. Proclamo la firmeza de tu Espíritu sobre tu pueblo. Sea afirmado tu pueblo, Padre, en el poder de tu Espíritu, en la autoridad de tu Espíritu, en la palabra de tu poder, en el nombre de Cristo Jesús. Y te damos gracias por convencernos en esta mañana que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vamos a hacer esa declaración: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son hechos gloriosos de la palabra de Dios. En Cristo todo lo podemos. En Cristo todo lo podemos. En el nombre de Jesús, Padre, hago un espacio para ofrenda.